decidí mejor esperarme. Ya ven que en su momento les dije, es que no puede haber aceleración si... O sea, hay aceleración cuando hay cambio de velocidad, y yo les dije, no, pero es que también puede haber aceleración si la velocidad es constante. Y lo vimos precisamente en las formulitas que dijimos el día de ayer, ¿verdad? Si ustedes recuerdan, la aceleración es espérenme, no me digan, espérenme. Es B' T más K por V cuadrada, perdón, es así. No, espérenme, ya lo estoy arreglando. Es la componente normal por el vector normal más componente tangencial por el vector tangencial. ¿Sí están de acuerdo? Esa es la fórmula básica. Y entonces la componente normal es la curvatura por la velocidad, ¿verdad? Y la componente tangencial es V' por T. ¿Sí están de acuerdo? ¿Que es así? ¿Sí o no? ¿Sí? Esas son las que pusimos el día de ayer. Que son esas formulitas que están aquí. Recuerdo que ayer. La V más la velocidad. Ah, sí, es curvatura por rapidez al cuadrado, sí es cierto. Esa sí la cuadrada. Que el día de ayer las dedujimos bien. Aquí está. ¿Vale? ¿Sí o no? Entonces, la aceleración es así. En la secundaria, prepa y quiero pensar que nada más, nos quedábamos con la pura aceleración tangencial. Que ahí sí vemos que la aceleración es ¿qué cosa? La derivada de la velocidad, o sea, V'. ¿Sí están de acuerdo? Pero también tenemos eso. Entonces, en un movimiento rectilíneo uniforme, no hay curvatura. Entonces esto va a valer cero. ¿Sí están de acuerdo? Y si la velocidad cambia, entonces va a haber aceleración, pero va a haber tangencial. ¿Sí se entiende? ¿Sí o no? Bien. Ahora, puede haber movimientos donde tengamos ambas, o sea, la aceleración se descomponga en estos dos componentes, o donde solamente haya una sola. Por ejemplo, en el movimiento rectilíneo uniforme solamente hay esta. ¿Están de acuerdo, verdad? Esta pues va a valer cero. ¿Por qué? Porque se mueve en línea recta, no hay curvatura. ¿Sí se entiende? ¿Sí? ¿Qué fue eso? No, se vio como un golpe, ¿no? Bueno. ¿Qué pasa, por ejemplo, si yo agarro una piedrita, la amarro con un hilo y hago esto? Algo así como las armas que utilizaban también los indígenas antes, no la onda. ¿Sí se acuerdan, no? Fíjate bien. Ahí hay una velocidad constante. Tantos radianes por segundo. ¿Sí están de acuerdo? Pero constante. Claro, puede ser acelerado, ¿no? También se vale. Pero aun cuando sea constante, si yo lo suelto, va a ser lanzado, por lo tanto hay una fuerza que está actuando en una masa. Y entonces lo que ocasiona esa fuerza en esa masa es porque tiene una aceleración por la segunda ley de Newton. Entonces, a pesar de que hay una velocidad constante, pero es una velocidad circular, hay una aceleración. ¿Por qué? Porque la aceleración normal mide el cambio no de la velocidad, sino de su sentido. No está cambiando la velocidad en cuanto a cantidad, pero sí en sentido. ¿Sí están de acuerdo? Entonces ese cambio en sentido es lo que determina la aceleración normal. ¿Sí? Mientras que la aceleración tangencial sí es la variación de la velocidad. Entonces, por ejemplo, cuando los pilotos de esos aviones cazan, ¿no?
vamos a suponer que van a una velocidad de crucero en línea recta. Y van volando en línea recta. Entonces, ¿qué pasa? Que no hay aceleración, porque van en línea recta y a una velocidad constante. ¿Sí están de acuerdo? Sí. Bien. Pero vamos a suponer que de repente dicen, no, pues vamos a aumentar la velocidad. Aumentan la velocidad, va a haber aceleración, pero si se mueven en línea recta, solamente va a ser tangencial. ¿Por qué? Pues porque van en línea recta, no hay curvatura. Esto haría que se pudiera valer a cero. ¿Sí están de acuerdo? Pero vamos a suponer que ahora el avión hace esta maniobra, velocidad constante, y entra y hace esta suerte, ya ven que una acrobacia, que va así, pero a velocidad constante. Entonces, ¿qué sucede en esas circunstancias? Que no va a haber aceleración tangencial porque la velocidad es constante, pero sí va a haber aceleración normal porque hay curvatura. ¿Sí? Y son precisamente las fuerzas G que experimenta el piloto. ¿Sí están de acuerdo? Entonces, fíjense, estamos viendo un caso donde solamente hay tangencial, otro donde solamente hay normal, pero puede haber casos donde haya ambos. Pensemos cuando el piloto hace esa acrobacia, pero aumentando de velocidad. Entonces ahí va a tener las dos. ¿Sí están de acuerdo? Y ahí sí sería incluso hasta más peligroso. Sí, pero pues ya ven que son bien inquietos los pilotos, porque aparecen jóvenes solos. ¿Sí o no? Ahí está. ¿Salen? Bueno, pues vamos a hacer entonces unos ejemplitos. Ven. Bueno, vamos a cerrar con esto y ahorita hacemos los ejemplos. Aquí nos habla acerca de las leyes de Kepler. Johann Kepler fue un astrónomo, pudiéramos pensar que es un astrofísico alemán que vivió, aquí lo comenta, de 1531 a 1630. Fue un astrónomo del siglo XVI-XVII. De hecho, él vivió un poquito antes que Newton. ¿Sale? Pudiéramos pensar que en ese siglo XVI, bueno, 15, 16 y 17, fue un periodo de 3 siglos donde la astronomía se desarrolló grandemente. Podemos iniciar con el gran Copérnico, ¿sí? Nicolás Copérnico, que fue este astrónomo que defendió y consolidó la teoría heliocéntrica de nuestro sistema solar. Sí, porque antes de él se hablaba del sistema geocéntrico. La Tierra es el centro de nuestro sistema. ¿Sí están de acuerdo? Sin embargo, aquí hay que decir una cosa. Antes de Copérnico ya había teorías que defendían la concepción heliocéntrica. Eso hay que decirlo. ¿Sí? Y de hecho, estamos hablando de un periodo, hablamos ahorita de algunos acontecimientos que tuvieron que ver con la exploración marítima. Implícitamente mencionamos a Colón, ¿están de acuerdo? Pero antes de Colón hubo también otros grandes exploradores, curiosamente todos ellos auspiciados por esta señora, Isabel I. ¿Sí? Y entonces estos grandes exploradores, que venían siendo precisamente los exploradores actuales del espacio, porque prácticamente los podemos comparar con eso. Claro que aquí sí lo hacían. ¿Y por qué lo digo? Porque ahora sí yo no puedo dudar. Tal vez lo que supuestamente hubo hace poquito que fueron a la luna, a lo mejor no pasó. ¿Quién sabe? Dicen que no fue así. Dicen. Y la verdad, pues sí, ya no sabemos qué pensar de cosas como la NASA. Así hay que decir. Ya no puedo no creer que es cierto. Pero bueno, entonces esos grandes exploradores sabían que pues no tenía lógica el concepto geocéntrico. ¿Sí?
Sin embargo, Copérnico vino a derrumbarlo de forma científica basado en la astronomía. Y luego ya vinieron otros grandes astrónomos. Uno de ellos fue un danés que se llamaba Tycho Brahe, ¿sí? Y posteriormente vino Johannes Kepler. Johannes Kepler, que de hecho sus trabajos le sirvieron bastante a Newton para las leyes de la gravedad, formuló estas tres leyes. Fíjense, son leyes bastante interesantes. La primera de ellas dice: un planeta se mueve alrededor del Sol en una órbita elíptica donde el Sol ocupa uno de sus focos. Fíjense. Segunda ley: la línea que une el Sol con un planeta barre áreas iguales en tiempos iguales. Tercera ley: el cuadrado del periodo de revolución de un planeta es proporcional al cubo de la longitud del eje mayor de su órbita. Estas tres leyes de Kepler, hay que decirlo, y de hecho Kepler lo reconoce, la primera no fue debida a él. Él la retoma, algo así como por ejemplo con Newton. La ley de caída libre de Newton no es de Newton, porque ya la había formulado mucho antes Galileo. ¿Sí están de acuerdo? Entonces pasa lo mismo con la primera ley de Kepler, y aquí sí vale la pena hablar del hecho. La persona que formuló esta primera ley de Kepler fue aproximadamente unos más de 1000 años antes de él. Fue como por el año 200 después de Cristo. Y esta persona fue una astrónoma y filósofa que se llamaba Hipatía de Alejandría. Una mujer admirable que fue hija de un filósofo griego que se llamaba Teón. Ella era griega, pero en ese entonces Alejandría formaba parte del mundo grecorromano, ya no del mundo griego, ¿sí?, sino del mundo grecorromano, porque recordemos que la cultura griega hereda toda esa cultura a los romanos y ellos lo diseminan. Y la prueba está en que Alejandría, que está en África, era una ciudad romana que llegó a ser el centro de la cultura en la época antigua. Es más, ni siquiera se puede comparar en la actualidad un centro cultural tan importante como lo fue Alejandría en esa época. Y era una ciudad romana. Y se llamaba Alejandría porque recibe el nombre de Alejandro Magno, que no era romano, sino que era macedonio, es decir, era de Macedonia, que era parte de la cultura griega. ¿Vale? Pero aquí lo interesante es hablar de Hipatía. Hipatía fue una mujer admirable, una gran científica, de las primeras mujeres dedicadas a la ciencia, y precisamente ella fue quien descubre esta ley. Ella se da cuenta que no puede ser circular la trayectoria de los planetas, porque de otro modo no se podría justificar las diferentes estaciones del año. Tiene que ser algo que sea cerca en algunos momentos y lejano en otros, y entonces la trayectoria que puede explicar eso pues es la elipse, y ella descubre que es elipse, ¿sí? Hipatía llegó a ser la directora de la biblioteca de Alejandría, ¿sí? Entonces, para que veamos cómo en la cultura antigua también había reconocimiento hacia el talento de las mujeres. Sin embargo, murió de una forma sumamente lamentable. Hay que decir que Hipatía se puso al frente del pensamiento neoplatónico de la época. Recordemos que está la filosofía de Platón, que es basada en el idealismo. Una vez que muere Platón, sigue
Aristóteles, que es un poco más racionalista, pero también sigue conservando parte del empirismo, y llega a haber personajes que retoman el pensamiento de Platón, se les llama los neoplatónicos. Bueno, pues uno de los máximos representantes del neoplatonismo es precisamente Hipatía. Y otro de los grandes representantes del neoplatonismo es Agustín de Hipona, el famoso San Agustín. Y hay que decir que se menciona que hubo una amistad entre San Agustín e Hipatía, si bien Hipatía era pagana. En ese entonces ya el cristianismo se estaba consolidando como una religión importante en el Imperio Romano. Estamos hablando de que esto creo que fue después del año 300, vamos a ver, porque quien consolida al cristianismo como religión fue Constantino. ¿Sí? Entonces, eso fue como por el año 300 más o menos. Hipatía vivió, ¿sí?, poquitito después de que se reconoce el cristianismo como religión oficial del Imperio Romano. Sin embargo, había también, se seguían conservando muchas religiones antiguas, paganas por ejemplo, ¿no? Hipatía era pagana, pero sí se menciona, yo he visto algunos autores que mencionan su simpatía hacia el cristianismo, porque fue amiga de Agustín, ¿sí?, de San Agustín. Sin embargo, había una rama fanática del cristianismo que supuestamente es quien lo asesina, ¿sí?, quien supuestamente la asesina, la matan de forma muy salvaje. Se comenta que la lapidan, prenden fuego a su cuerpo y esparcen sus cenizas en el mar. O sea, eso es lo que se menciona, pero sí que fue, esto sí queda bien claro. Se les debe atribuir a cierto personaje, creo que Cirilo, pero no es así. Eso ha sido aprovechado por muchos escritores que no tienen ningunos escrúpulos, pero sí, supuestamente hubo fanatismo en lo que estuvo detrás de su muerte, ¿sí?, pero no se le puede achacar a ciertos personajes. ¿Por qué? Porque hay que entender que en ese entonces los gobernadores de la ciudad de Alejandría eran romanos, ya eran cristianos, y se menciona incluso que estaban enamorados de Hipatía, porque Hipatía murió muy joven. Hay quienes dicen que murió de 40 años, una mujer bastante joven. Dice que también era muy guapa, ¿sí?, porque obviamente pues era seguidora de todo eso, de la cuestión de la estética, de todo eso de lo griego, los deportes. Dice que era una mujer guapísima. Entonces tenían muchísimos enamorados. Se menciona ahí que incluso se hicieron lo posible para que no la pasara lo que pasó. Y es uno de los periodos es uno de los hechos que se utilizan mucho para demostrar ciertas cosas. Pero aquí hay que reconocer que pues Hipatía fue una gran científica, una gran mujer, como lo fue también Isabel. Pues bueno, vamos a dejarle aquí, ya se nos fue tiempo en esto. Si quieren aprovechar la cuestión de la